¿Alguna vez se han puesto a ver el cielo por la noche? Podemos apreciar cientos y millones de estrellas, incluso planetas que se encuentran en nuestra Tierra, astros y mucho más. Hoy hablaremos de cómo los planetas se mueven dentro de nuestro sistema solar. ¡Bienvenidos! ¡Explorando Ando! Hay mucho por aprender y descubrir en el mundo de la ciencia. ¡Explorando Ando! ¡Explorando Ando! Aunque parezcan estáticos, todos los astros que vemos en el cielo nocturno, estos están en constante movimiento. Te aconsejo que mires más atentamente. Lo podemos ver en la Tierra. La Tierra está en constante movimiento alrededor del Sol. Pero ¿sabes cómo sucede todo este proceso? ¿Cómo los planetas giran alrededor del Sol? ¿O qué leyes las describen este movimiento? Continuemos y miremos de cerca cómo se van dando estos fenómenos. Seguro te has preguntado, ¿qué compone el sistema solar? El sistema solar está conformado por todos los astros que giran alrededor del Sol por influencia de la gravedad. Estos astros incluyen los 8 planetas, planetas enanos, asteroides, cometas, satélites naturales, concentraciones de asteroides y muchísimos objetos pequeños. Todo el sistema está contenido en la Vía Láctea, la galaxia con forma de una espiral que a su vez forma parte del universo. El sistema solar se encuentra en un constante movimiento, en una trayectoria constante. El Sol es perseguido por los planetas realizando un movimiento en forma helicoidal y no del todo en círculos como se pensaba. Los científicos calculan que el sistema solar se formó hace unos 4,6 billones de años debido a un colapso gigante gravitatorio de una nube molecular. Gran parte de la masa se concentró en el centro y dio forma al Sol, mientras que el resto de la materia originó a los planetas. Nuestro maravilloso hogar, la Tierra, tal cual la conocemos, es el único planeta del sistema solar que alberga vida tal cual la conocemos. Está formada por un núcleo, un manto y una corteza sólida, de donde nacen formaciones como volcanes, cordilleras, como montañas. Pero es sin duda el elemento agua el elemento que más prevalece en la corteza terrestre. Desde la antigüedad, los astrónomos, matemáticos y filósofos griegos trataron de explicar cómo eran los movimientos de los planetas y las estrellas desde la perspectiva de la Tierra. Existían dos modelos que podrían describir estos movimientos. El sistema geocéntrico, donde la Tierra ya se encontraba en el centro del universo y alrededor el resto de los astros. El sistema heliocéntrico, donde el Sol se encontraba en el centro del universo y alrededor la Tierra y el resto de los astros. Ambos sistemas se basan en la idea de que los cuerpos celestes siempre se movían según el movimiento circular uniforme, pero se tenía que recurrir a complicadas sumas de trayectorias circulares para explicar las observaciones desde la Tierra. En el año 1600, el joven Johannes Kepler fue a trabajar como ayudante matemático de Tycho Brahe, quien había estado recopilando exhaustivamente datos astronómicos sobre la posición de los planetas en el cielo. A la muerte de Brahe, y a partir de los datos recopilados, Kepler intentó obtener la órbita circular de Marte. Sin embargo, ningún círculo se ajustaba a las medidas de Tycho. En lugar de círculos, Kepler encontró que utilizando elipses, el ajuste con sus observaciones era perfecto. Así surgieron las leyes de Kepler, que describen el movimiento de los planetas en el cielo, incluso prediciendo sus movimientos en el futuro de una forma matemática. Las leyes de Kepler fueron derivadas de las órbitas alrededor del Sol, pero de igual manera se aplican a las órbitas de los satélites. Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas en forma elíptica y de hecho el Sol se sitúa en uno de los focos de la elipse. Hay momentos en los que todos los planetas se encuentran más próximos al Sol y hay otros momentos en los que están más alejados. La excentricidad de una elipse se puede definir como la proporción entre las medidas de la distancia entre focos respecto al eje mayor de la elipse. La excentricidad es 0 para un círculo. A continuación, te quiero mostrar algunos ejemplos de excentricidad de las órbitas planetarias del sistema solar. Imaginemos una elipse en el movimiento de la órbita del Sol. Tenemos un planeta. La línea que une el Sol con un planeta se llama radiovector. Este radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales.
Esta ley empírica surge de la conservación del momento angular. Cuando el planeta está más cerca del Sol, se mueve más rápido, barriendo la misma área sobre un camino más largo en un determinado tiempo. El cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del radio de la órbita, distancia media al Sol. La tercera ley de Kepler explica la relación entre el periodo, cuánto tarda un planeta en completar una vuelta alrededor del Sol, y la distancia media al Sol, es decir, el radio de la órbita. Es decir, que el cuadrado del periodo dividido por el cubo de la distancia media al Sol es igual a una constante, que para cualquier planeta será el mismo número. Los datos confirmando la ley de los periodos de Kepler se obtienen de las medidas del movimiento de los planetas. Newton formuló la ley de la gravitación a partir de la tercera ley de Kepler. La ley de los periodos de Kepler en esta forma es una aproximación que sirve bien para las órbitas de los planetas, porque la masa del Sol es bastante dominante, pero la ley se debería cumplir más precisamente de esta manera. Esta es la forma más rigurosa, es útil para el cálculo del periodo orbital de la Luna u otras órbitas, como las de las estrellas binarias. Pero veamos a la institución boliviana que está detrás de todo esto. El Departamento de Física de la Universidad Mayor de San Simón, a través del proyecto Olimpiadas de Física, Astronomía y Astrofísica, genera material actualizado para la mejora de la currícula estudiantil, tanto para docentes como estudiantes, mujeres y varones, de tal forma que seamos capaces de actualizar el conocimiento de las ciencias físicas y astronómicas y motivar a los jóvenes al estudio de las ciencias. Realicemos la valoración. Hola, mi nombre es Alejandra y soy de la ciudad de La Paz. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué es importante estudiar el universo? Hola, muy buena pregunta. En términos prácticos e inmediatos, conocer el origen, la estructura, la evolución de nuestro universo nos ayuda a conocer mejor a nuestro planeta, su atmósfera, su geología e incluso el surgimiento de la vida. También, gracias al estudio del universo han surgido las tecnologías actuales que conocemos, como ser paneles solares, telescopios, e incluso hemos llegado a construir un pequeño sol en nuestro planeta para generar energía eléctrica que se llama Tokamak. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Iván Cardosa Nahue, del municipio de Bermejo, del departamento de Tarija. Y mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal de Newton? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la pregunta. Muy interesante la pregunta. De hecho, ambas están íntimamente relacionadas. Previamente, ¿qué son las leyes de Kepler? Las leyes de Kepler nos indican cómo son los movimientos de los planetas alrededor del Sol dentro de nuestro sistema solar. Nos indica, por ejemplo, cuánto tiempo, hay cálculos, nos indica, por ejemplo, cuánto tiempo demora la Tierra girar alrededor del Sol, su luna, y etc. Pero lo que no podía explicarnos Kepler es ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo de esa manera? ¿Por qué esos tiempos son diferentes para los diferentes planetas? Y ahí es donde llega, hay esa duda. Y entonces llega Isaac Newton a responder esa gran duda. Es un físico matemático de la época de 1600. Y dice, bueno, cuando dice Newton, inmediatamente tienen que imaginarse que él está muy entendido con lo que son las fuerzas. Y de hecho, acuérdense que la fuerza, la unidad de la fuerza es Newton, la unidad en el sistema internacional, porque él desarrolló y hizo muchos aportes a lo que es, digamos, la física desde las fuerzas. Entonces dice, es una fuerza, hay una fuerza acá, pero ¿qué tipo de fuerza? Y él dice, bueno, después de muchos estudios se da cuenta que es debido a la fuerza gravitatoria. Hay una constante universal que relaciona, que hace, que explica de por qué es el giro de los planetas de esa forma, ¿sí? Que las mantiene de esa forma y es debido a la gravedad. Es hora de la producción. En esta actividad vamos a plasmar las órbitas y los diferentes movimientos de los diferentes planetas a escala en el suelo, reflejando distintos parámetros. Para que tú obtengas estos parámetros debes ir llenando la siguiente tabla.
Se sugiere trabajar con los 4 primeros planetas del sistema solar. Todas las distancias vienen dadas en millones de kilómetros. A partir de los datos de la distancia media al Sol y la excentricidad, se calcula la distancia entre los dos focos, es decir, la columna 3. Una vez colocada la posición del Sol, a dicha distancia se coloca el otro foco. Se determina la longitud de la cuerda para que pase por el vértice. Y se trazan en el suelo las elipses, que representan las órbitas a escala de los planetas mediante una cuerda o un rotulador. Una escala adecuada puede ser en la que 1 centímetro equivale a 1.000.000 de kilómetros. La posición del Sol debe estar a 2,5 metros de cualquier pared. Con cinta adhesiva de diferente color y sobre cada órbita se coloca la distancia que un planeta recorre en la misma unidad de tiempo, en el afelio y en el perihelio, y con estos datos se completa la columna 6 de la tabla. Previamente se miden en el suelo las distancias máximas y mínimas al Sol, o se calculan y se completan las columnas 4 y 5. Los cálculos de las áreas se hacen aproximados considerando triángulos isósceles. A partir del dato conocido de la duración del año de la Tierra, se calculan los periodos T de los demás planetas por la fórmula de la propia ley y se completa la columna 7. Calculamos la longitud aproximada de la órbita suponiendo que fuese una circunferencia de radio A. Utilizando el valor obtenido del periodo, mediante una proporción, se calcula aproximadamente el espacio recorrido por cada planeta en 30 días con una velocidad media. A mitad del camino entre el afelio y el perihelio, los resultados se colocan en las columnas 8 y 9. Hola, soy Milka Mónica Torrico Troche, la primera mujer titulada en la carrera de licenciatura en física en Cochabamba, Bolivia. Desde pequeña me preguntaba el porqué de las cosas, así como muchas de ustedes lo deben hacer, y en ello encontré la carrera de licenciatura en física que me permite lograr la respuesta o tener la respuesta a esas preguntas. Y me animé a continuar con mis sueños, a pesar de que la sociedad cataloga alguna de las carreras como carreras exclusivas o de preferencia para varones, y entre ellas física. Y lo logré, y me titulé, y ahora me desenvuelvo como física. Y todas ustedes, si tienen ese espíritu dentro de sí de investigar, de hacer algo diferente, no se queden, luchen por sus sueños. Se logran esos sueños cuando surge esa voluntad desde el corazón. Por eso, esa invitación para que todas ustedes puedan conseguir sus sueños, lograr sus sueños con esa fuerza que tenemos las mujeres, esa fuerza única de las mujeres que es el amor. Muchas gracias por acompañarnos en esta gran aventura científica. Recuerda, la ciencia está en todas partes. Y lo primero que necesitas es bastante curiosidad. Hasta la próxima, futuros científicos. ¡Explorando ando!